Buenas noches con todos y con todas. Tarea compleja abordar un tema que es consustancial actualmente al ejercicio de la medicina y creciente en forma exponencial. Preocupación de todos los que ejercemos la medicina, de los pacientes, de los que trabajan calidad en salud y en general preocupación también de los gestores por el impacto económico que esto tiene en la calidad de vida de los pacientes. Tanta es la importancia que les pongo ahí como referencia para que ustedes puedan revisar un video de la Agencia de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, donde pone énfasis en esta problemática para tratar de evitar el error en los pacientes. Trataré en los siguientes minutos brevemente de tocar algunos aspectos de los más significativos, porque sería utópico ver todo lo que es error en terapéutica. A ver, ¿qué les parece esta propuesta? Ahora que hay líneas de bajo costo, de muy bajo costo, ¿qué les parece? ¿Ah? Esta línea tiene una expectativa de muertes por accidente. ¿Subirían al avión? 1000 muertes por semana, nada más. Lo pone el autor de la propuesta de análisis contrastado para ver lo que pasa. Eso es lo que pasa en realidad, en un análisis contrastado, lo que pasa cuando prescribimos erróneamente, ¿no? Está documentado en la publicación de IOM, en el texto de Rares Humano, todo el detalle de este estudio epidemiológico, la cantidad de muertes, cada 100.000 muertes anuales. Esta estadística es al 99. Imagínense ustedes cómo estará ahora la estadística. El Comité de Epidemiología de causas de muerte americano, el CDC, nos da el error médico como la tercera causa de muerte. ¿Cuántos somos conscientes los médicos? ¿Cuántos son conscientes los pacientes de en qué estamos, ¿no? En países que tienen control de estadística, ¿no? Esta es una estadística decente. Realmente el problema de terapéutica no fue notable hasta la década del 40. El auditorio es de gente joven, pero pueden preguntarle a sus abuelos, de repente a sus padres. Cuando el médico de la década del 40 sabía todo, era médico general, internista, especialista, obstetra, cirujano, pediatra, ¿no? Y no tenía gran problema con medicamentos, porque habían pocos medicamentos, ¿no? Habían fórmulas magistrales, subcarbonato de bismuto, tintura de belladona, hormona digestivos, salicilato de metilo para los problemas articulares, jarabe de ipecacuana para la tos, los clásicos tópicos que se siguen usando en la medicina homeopática. Pero cuando aparece antibiótico, el primer antibiótico, penicilina, empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque ya el manejo del medicamento, la prescripción, la dispensación, la farmacocinética, la farmacodinámica, nos toma desprevenidos. Y aún así, con pocos medicamentos, empieza a generar la posibilidad de error. Esto en la década del 40. Ahora, ya pasando el siglo XX, hemos escuchado tanto de biológicos como casi está traslapado, ¿no? El uso de el efecto positivo y el efecto adverso, ¿no? ¿Cuánto tenemos que pensar en el biológico cuando puede hacer una septicemia y morirse? Mejor es que sea con artritis reumatoide, ¿no? Tomando su metotrexate. Entonces hay un riesgo grande en el manejo de medicamentos. ¿Los pacientes saben de esto? Bueno, los pacientes, hay asociaciones de pacientes, hay asociaciones que se dedican a divulgar en el ánimo de disminuir los errores. La cantidad de información, vean ustedes, entre alguno y bastante está la mayor parte de percepción de los pacientes, tanto en diagnóstico como en tratamiento. ¿Qué hacemos para prevenir los errores?
porque los errores se van a dar permanentemente y al infinito. Pueden haber errores de diferentes maneras, en la diferente cadena de la prescripción, la dosis, la administración, la prescripción misma, la dispensación o cómo el paciente lo toma, ¿no? Este Instituto de Medicina tiene esta última publicación, calcula al menos un error serio por hospital, por paciente por día. Ustedes pueden poderse reflexionar en sus ambientes de trabajo cómo están, ¿no? Cuánto pueden detectar esta información y qué se hace para eso. 400.000 daños, o sea, discapacidades que pudieron prevenirse si es que tuviéramos en cuenta la formación y el abordaje de la terapéutica racional como corresponde. Y el otro tema, como decía, no solo es tema de salud pública o involucra también a los prestadores, a los gestores por la cantidad de dinero que significa. En los hospitales, en esta serie, 15% de admisiones reportan un evento adverso y hasta 75% de eventos pueden prevenirse. Por eso el esfuerzo en buscar formas de prevenir, de tener decálogos, de tener listados, de tener mecanismos ya o informáticos, como estamos en este momento apostándose. El error por medicación es, de hecho, el tipo de error más común. Los gastos de salud considerables, y ustedes ven la responsabilidad, es no solo del médico, ¿no? Es del médico, es de la enfermera, es del paciente, es de los familiares, los cuidadores. Todo esto está en el texto de Errores Humanos, que ustedes pueden revisarlo gratuitamente en la web, está sin costo. Tanta es la preocupación también de la forma en que se presentan los medicamentos, que este Instituto de Seguridad y Calidad para Pacientes hace una propuesta que de cumplirse, y no se cumple por razones que pueden inferirse de quienes producen los medicamentos, podría disminuir en gran forma, en gran número, la posibilidad de errores, ¿no? Si el nombre, si usara el genérico, si todos manejáramos el genérico, y ahí está en la cajita claramente que el genérico es lo que debe sobresalir. Eso lo dice la Ley General de Salud del Perú, ¿no? Desde el 87, pero ¿cuánto se cumple en las presentaciones? No se cumple. Están cada uno de los detalles, el alto de la letra, el grosor de la letra, cómo pueden ponerse los números para no confundirse, no poner punto, cero, etcétera. Todos los detalles están diseñados para eso, pero no se cumplen, ¿no? Algunos riesgos que tenemos en el ejercicio de la prescripción. En los hospitales, sobre todo detectados en servicios de emergencia, en servicios de cuidados intensivos, en las noches, los fines de semana o los feriados. Día de la enfermera, día de la obstetricia, día del hospital, ¿no? O fin de año. Esos son los días en que se cometen más errores, en que perdemos el control. Para ello, la propuesta del autor en esta revista, Mayo Clinic Proceedings, es una prescripción electrónica. De hecho, en los países desarrollados y aquí también en el país, algunos centros públicos y privados están apostando a eso, a tener una dispensación robótica, que se dispense en la farmacia por un robot y que se prescriba en computadora, ¿no? O sea, en una PAMTO, en un celular, en una laptop, donde fuera, pero se prescriba en forma automatizada, de modo que se tenga menos posibilidad de confundirse. Código de barras tanto para los pacientes como para los medicamentos. Y un aspecto importante, sumamente destacado actualmente en todas las publicaciones que tratan de evitar el error, es la reconciliación de medicamentos. Tanto que su salud está insistiendo en que esta sea una práctica rutinaria y que se encuentre en todas las historias clínicas, ¿no? ¿Qué es reconciliación de medicamentos? Que al momento de ingresar a un establecimiento de salud, paciente a hospitalizarse, diga qué está tomando, tenga un listado de lo que está tomando y el médico, la enfermera, cotejen con lo que va a recibir con la primera prescripción y puedan contrastar y ver, por cierto, con conocimiento de causa, la sinergia, ¿no? La posibilidad de sinergia entre los medicamentos, la posibilidad de aumento de toxicidad, lo innecesario de algunos medicamentos. O sea, la reconciliación de medicamentos debe ser uno de los hitos fundamentales de los pacientes hospitalizados.
El otro está en los grupos etarios. Hay grupos etarios con mayor incidencia en los errores. Los niños pequeños, donde el pediatra le receta un goterito, media cucharadita grande, una cucharadita chica, ¿no? Un enredo para la familia, para la mamá, para quien tiene que administrarle, cuando podría indicar en centímetros cúbicos como es el estándar. Otro problema son los adultos mayores, ¿no? Ahora con una población que aumenta en adultos mayores y donde los familiares muy preocupados por la salud lo llevan al paciente a 1, 2, 3, 4 o 5 especialistas. 3 medicamentos por especialista, tenemos 15 medicamentos diarios, ¿no? Entonces, ¿quién controla eso? ¿Cómo se controla? O los que tienen múltiples patologías también. Para esto hay necesidad, precisamente el internista es uno de los llamados a modular la posibilidad de que esto no ocurra cuando hay una identificación racional de lo que se necesita y de lo que puede ser superfluo o puede prescindirse por las interacciones medicamentosas. Otro riesgo alto son los medicamentos que tienen márgenes de toxicidad muy cercanos a la efectividad y donde pueden incluso traslaparse. Están los anticoagulantes, antihiperglicémicos, sedantes, etcétera. Para ello hay que monitorearlos y pensar en los efectos secundarios o conocer los efectos secundarios de cada uno. Aquí hay un algoritmo que les dejo como referencia para revisar todo lo que es la medicación y voy a revisar lo que es puntualmente como ejemplo, exclusivamente lo que es la prescripción a adultos mayores. Lo primero que tendríamos que recordar o puntualizar o insistir, ya que las escuelas de medicina no lo hacen con el énfasis que debía hacer, en la autoformación, en que cada uno de nosotros vengamos a la mano, sepamos qué cosa prescribimos, cuántos medicamentos somos capaces de conocer en profundidad para prescribir. Para ello hay que saber farmacocinética, farmacodinamia de los medicamentos y saber también que se altera, una vez que las funciones orgánicas empiezan un declive, también hay que regular esta prescripción. Por ejemplo, nomás en los pacientes mayores la distribución de azepam aumenta con la edad y la depuración de litio disminuye. El deterioro de la función hepática y más aún cuando tiene muchos medicamentos el paciente. Hay una herramienta que está con las siglas en inglés, la pueden ver aquí en esta revista, el acrónimo es STOP, es una herramienta para la prescripción en adultos mayores. Lo que aporta es una relación de medicamentos, una relación alfabética de los medicamentos demostrados y los efectos secundarios que tienen en orden de frecuencia o de prioridad para tenerlos en cuenta. Por cierto, la prescripción inapropiada también es parte de la formación, de la autoformación, de la educación que tenemos que tener en el día a día con la aparición de tantos y tan potenciales medicamentos con riesgo. Los criterios de BIRS, que tienen una vigencia larga, han sido renovados. Es como el STOP, que son criterios para adultos mayores, medicamentos que potencialmente tienen riesgo o hay que regular dosis. Este es un caso publicado en la revista americana de terapéutica, paciente de 61 años, varón, tiene reflujo gastroesofágico y va a emergencia por hematuria total y epístaxis por una semana. ¿Qué toman? Le preguntan al paciente, ranitidina y hemorragia, algún trastorno adicional, trastorno de coagulación, nada. Todo estuvo normal antes de tomar ranitidina. En el análisis encontraron una elevación del tiempo de protrombina como el único hallazgo. ¿Qué hace el médico? Revisa el frasco. El frasco es de ranitidina, pero no tenía ranitidina. Tenía tabletas de 5 miligramos de warfarina. O sea, quien le había entregado, quien le había dispensado, había incurrido un error, ¿no? Garrafal. Publicado, artículo de un país desarrollado, ¿no? Imagínense, reportado. Nosotros no tenemos cultura de reporte. ¿Cuál es la meta? Tenerlo en cuenta que esto se produce, saber que se puede producir, que es riesgoso, tiene un muy alto riesgo tanto de morbilidad como mortalidad, ¿no? Analizarlo, tenerlo presente, revisarlo cada vez que se revisa un caso clínico, que se discute un caso,
y tratar de cumplir con alguna de las pautas que hemos mencionado, adecuándolo a cada paciente. Otro tema de aparición reciente en la última década es la prescripción basada en la genómica, la farmacogenómica, ¿no? Que ya nos ilustraba sobre la variabilidad de respuesta de los pacientes, porque algunos pacientes responden bien a unos medicamentos con mínimos efectos secundarios y otros pacientes tienen efectos secundarios notables, ¿no? En esto influye la farmacogenómica y hay una propuesta aquí descrita en esta publicación de la influencia que tiene prescribir con farmacogenómica y cómo esto puede garantizar una disminución significativa de los errores en la administración de medicamentos, no solo en los errores de la administración de medicamentos, sino también en la relación médico-paciente, porque los médicos tienen que dedicar un mayor tiempo a investigar la base genética para poder prescribir. Existen muchas formas, muchas posibilidades de apoyo a la decisión médica. Aquí solo les presento, una información, un inserto de un producto farmacéutico X, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo leen? ¿Cuándo lo leen? ¿Cómo lo leen? ¿Cuánto entienden? ¿Cómo el paciente va a saber lo que se le está prescribiendo? En eso va la propuesta actual, en el último lustro, tomada con mayor fuerza, el uso de la informática. Los sistemas de apoyo a las decisiones clínicas pueden evitar notablemente, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Otra forma de ilustrarnos, en parte en la educación para prevenir errores, es recurrir a las múltiples revistas de terapéutica médica que existen, a los institutos que tratan de evitar los errores de medicación, y aquí también entrar a la página de la FDA. Ustedes ven que la página de la FDA aquí nos da, en esta captura de página, alertas para algunos medicamentos, aquí para el uso de jabones, para el uso de medicamentos, incluso medicamentos homeopáticos que pueden producir problemas. O sea, la página también nos permite información. Más información, textos de errores en medicina para ver de errores de medicación, buscando todos aproximar una cultura de evitar los errores. Más textos, remarcando dónde son los puntos de intervención, dónde debería saber cuáles son los errores en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, las marcas de los medicamentos, los envases, los tiempos, la fecha de expiración, las abreviaturas, cuánto los pacientes pueden entender esto, crear una cultura de seguridad y, por supuesto, ejercer el acto médico en los estándares en que nos formaron. En este texto nos señalan que cada semana 4 de 5 adultos en Estados Unidos utilizan medicamentos con receta, sin receta o suplementos dietéticos, ¿no? Esta es una referencia formal, documentada, pero puede extrapolarse a cualquier realidad, pues a nuestra realidad también, ¿no? Entonces, ¿cuántos medicamentos están tomando y qué cosa podemos hacer para evitar que esto se perpetúe? Bueno, esta es la definición de error por medicación, es cualquier, tanto por dispensación, administración del medicamento. Por la estadística que dio IOM, la cantidad de errores en el año, el costo por los errores, los que condicionan incapacidad o mortalidad, hay que insistir en el trabajo cotidiano, en tener en cuenta esto. Una de las intervenciones, por ejemplo, es esta que han hecho los catalanes. En 10 ensayos clínicos aleatorizados, 492.000 pacientes. El problema es de antibióticos. En todo el mundo el problema de uso de antibióticos indiscriminado. Entonces, ¿cuál es la intervención? En el primer nivel de atención, médico de familia. Mejorar las habilidades
¿no? Mejorar las habilidades comunicativas, mejorar la base de diagnóstico de tratamiento, las guías de práctica clínica, y vemos que esta intervención de capacitación da resultados, porque hay una reducción, grupo de intervención hasta 29% de uso de antibióticos comparativamente al 50% inadecuado. No es cero, como esperaríamos, ¿no? Esto todavía no se logra. El sistema de salud inglés, uno de los sistemas referentes en calidad en salud, en control de los errores en medicina, tiene una meta de 40%. Su meta no es cero, es 40%. No es calidad total, cero de errores, ¿no? Es 40%. Tratando de aplicar toda la información disponible en el momento. Una dificultad que sigue vigente, lo pongo porque esta es una droga muy antigua, ¿no? La carbamazepina, pero miren ustedes, 5 formas de carbamazepina con un envase similar. Claro, nosotros médicos de repente podemos distinguir la diferencia, podemos leer la diferencia, ¿no? Pero dos son de acción retardada, 2 son de acción inmediata, con dosis diferentes, ¿no? Y otro es de una dosis totalmente diferente, ¿no? Mientras que uno es de 200, la otra es de 100, ¿no? Entonces, ya es un tema de los fabricantes también. Aquí tenemos un estudio en un hospital donde se producen 203 errores de medicación en 180 horas, la mayor parte de ellos en emergencia, confirmados, y aquí está la distribución de las enfermeras por administración equivocada. Ellos proponen como solución un farmacólogo clínico. Pero, ¿y el médico? ¿Y el acto médico? ¿Cuál es la responsabilidad del médico en la prescripción? Y, por supuesto, de las enfermeras también en la administración. Un caso publicado acá mejorando la seguridad en la medicación, un texto. Un paciente al que recetan 5 miligramos de morfina, la enfermera toma un frasco de 5 mililitros por 10 miligramos, que estaba en una jeringa, y le aplica al paciente. Pero lo que no vio la enfermera, no chequeó, no revisó, es que la jeringa era para administración oral. Y se lo puso endovenoso. Felizmente no pasó nada. Es extraño, pero ahí está la publicación. Las reacciones adversas y los errores de medicación tienen múltiples clasificaciones. Hay no solo para no confundir, he puesto acá la más simple, ¿no? La más simple, la aproximación racional. Otra, confusión de envase, ¿no? Ciprofloxacina y claritromicina exactamente igual. Este es un tema que se da en los genéricos, en general se da en los genéricos, lo vemos en los blisters, ¿no? Parece que los blisters todos son iguales, ¿no? Todos son una platina, ¿no? Y la tableta blanca, y no se ve nada, ni el genérico, ni la fecha de expiración, ni la dosis. Unidad de cuidados intermedios en un hospital en Australia, país desarrollado, ¿no? Miren ustedes, la mitad de las administraciones, casi la mitad, son erróneas. Esta es una publicación que tiene un CD. Está filmado lo que pasa en esa unidad. Llega una enfermera cargada de paquetes, entra a la unidad, baja la luz y frenéticamente empieza a aplicar los frasquitos, saca de uno, pone otro, le pone a cada paciente, termina más o menos en 45 minutos y se sienta a comer, porque los paquetes eran su comida, ¿no? Esto es un tema. Después, la auditoría abierta, cuando convocan a enfermeras y a médicos para que vean, le preguntan a la enfermera, ¿usted sabe que no se puede comer en estas unidades? Y dice, sí, pero yo gano poco es $5.000, ¿no? Así que tengo que trabajar en 2 sitios. Entonces en uno de ellos tengo que comer, por eso come. Esa es su explicación. La otra explicación es que hay mucha burocracia, hay supervisoras, jefes, subjefes, coordinadoras, y ella es la que trabaja, entonces tampoco puede poner mucho esfuerzo, ¿no? País desarrollado, eso está documentado. Y este es su ambiente de trabajo, ahí es donde come, ¿no? Problema de los médicos, ¿no? Este problema de elegibilidad no solo para las evoluciones, no solo para la historia clínica, ¿no? Sino ¿cómo escribimos la elegibilidad, ¿no? El impacto en la mortalidad por los errores en este análisis y el costo es importantísimo y creciente cada vez más, ¿no? Ampollas,
cloruro de potasio y cloruro de sodio, vienen iguales con las diferencias que pueden, ¿no?, que todos sabemos que podrían ocurrir. Problema mayor ahora es el incremento, ¿no?, de la pirámide poblacional, el incremento de los grupos mayores y la cantidad de medicamentos que toman, ¿no?, la cantidad de medicamentos que toman los adultos mayores. Aquí en la prescripción per cápita en los pacientes de 80, mire, de 80, 29.1%, ¿no? O sea, más riesgo. Otro de los problemas es la aparición de más y más medicamentos. Aquí solo como muestra, porque podría ponerle de otras especialidades, pero este estaba a la mano, de oncológico, cómo van aumentando. ¿Y por qué aumentan tanto? ¿Para qué necesitamos tantos medicamentos? ¿No? Esto pasa como con los antiinflamatorios. Primero había 1, 2, 3, diclofenac, indometacina, ibuprofeno, ketoprofeno, fluiprofeno, todos los profenos, ¿no? O coxib, ¿no? Etoricoxib, valecoxib. ¿Necesitamos tanto? 60 antiinflamatorios tenemos en el Perú, 7 tienen en Suecia. ¿Será que los suecos no tienen plata para comprar tantos antiinflamatorios? ¿O será que algo pasa en el sistema, ¿no? También la regulación del Estado tiene que ver, porque no hay otra forma de controlar. Porque si uno fuera mejor que el otro, el que apareció ayer fuera mejor que el otro, ya desaparecería a nosotros, pero no desaparece. Aquí hay una propuesta de la Agencia de Calidad del Sistema Inglés, de NICE, el Centro Nacional de Excelencia Clínica, de las características que tienen que tener los prescriptores. Bueno, primero saber, ¿no? Saber medicina, tener la formación, tener el conocimiento, saber qué opciones se toman, luego prescribir con seguridad, también con conocimiento de los efectos positivos y negativos, y garantizarse o evitar toda la información riesgosa que hemos visto en los anteriores menciones. Una propuesta de este señor Rison es que, ustedes recuerdan el queso suizo, ¿no?, donde hay una serie de agujeros que nunca coinciden, y este Rison dice pues que lo que pasa con los errores es que los agujeros se juntan, ¿no?, hacen una línea y todos nos equivocamos, hay una cadena de errores. Aquí está el detalle de lo que ocurre, ¿no?, y hay que, solo para motivar a evitar que esto ocurra. Otro caso, un niño prematuro, le indican morfina endovenosa. Indican morfina endovenosa y le indican 0.15, pero no ve el punto al administrarse y le administran 15 miligramos. El paciente fallece, ¿no? El punto decimal es un problema en todo el mundo en cuanto a las dosis, a la prescripción de dosis, ¿no? O este paciente que confunden la anfotericina, ¿no?, una anfotericina con otra anfotericina, y el paciente tiene necesidad de una atención hospitalaria, una diálisis para corregirlo. Un acrónimo que recomienda este sistema de salud inglés es el saber qué se va a entregar al paciente, verificar la fecha de expiración, ver el etiquetado y chequear que el medicamento sea el que corresponde, ¿no? No vaya a ser warfarina en lugar de ranitidina. Aquí es donde trabajaba esta enfermera australiana que se quejaba. Tantas formas de dispensación hay, ¿no? Tenemos 15 de administración, tenemos 15 por lo menos aquí enlistadas, ¿no? ¿Cómo le decimos al paciente? ¿Qué le decimos? Nada, le represcribimos nomás, ¿no? 100 tabletas, 50 tabletas, nada, el paciente tiene que imaginarse la vía de administración. ¿Quién le dice? ¿No? ¿Quién le dice cómo tiene que tomarla? Hay una propuesta de la Organización Mundial de la Salud para mejorar mejorar la prescripción o evitar los errores. Nombres genéricos, saber el diagnóstico y el tratamiento, los riesgos, y que el paciente lo entienda claramente. Esto se hace fácilmente con auditorías de prescripción, auditorías propuestas como método educativo, no como método de sanción. La FDA lanzó una alerta el 2015, una alerta sobre productos antiguos, 50 años o más, antiinflamatorios no esteroides, ¿no? ¿Recuerdan ustedes Rofecoxib, que lo retiraron el 2009, ¿no?, porque producía trastornos tromboembólicos, se morían los pacientes?
Pero no solo es robecoxib, son todos los antiinflamatorios. Los estudios de metaanálisis ya concluidos muestran que todo, excepto naproxeno, todos tienen riesgo de mortalidad y afectación cardiovascular. Eso está publicado. ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos médicos lo saben? ¿Cuántos internos, residentes, todo aquel que puede prescribir estos productos? No solo es de prescripción, ¿no? Tenemos una excelente voleibolista, ¿no? Que ahora hace propaganda antiinflamatoria, ¿no? O un buen futbolista mal entrenador, pero que también hacía propaganda antiinflamatoria. Y eso no tiene, la ley no lo prohíbe. La ley no prohíbe, porque la Ley General de Salud prohíbe que sea propaganda en el inserto, en la caja. No prohíbe que sea propaganda por televisión. Entonces, ese es un problema de ley, ¿no? La FDA puso la alerta, ahí está la alerta. Riesgos mayores, tenemos riesgos con el desarrollo científico-tecnológico tenemos. En esta publicación reumatológica hay una historia del dolor, ¿no? La historia del dolor de medicina tradicional china decía que el dolor, ¿por qué se produce? Por un desbalance térmico. Galeno decía, no, que el problema del dolor está en el corazón, ahí donde se genera el dolor. Ya en el siglo XIX se aclaró, pues, con los estudios, ¿no?, de las vías de transmisión nerviosa, ¿no? Ya se aclaró la neurología y neuroanatomía. Pero ahora la propuesta es que el dolor una respuesta inmune, ¿no? Y ustedes pueden evocar las conferencias anteriores. Si es una respuesta inmune, entonces están alteradas las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no es cierto?, las interleucinas. ¿Y eso qué? ¿A dónde va? Eso va a la propuesta de que tal vez los biológicos tendrían que ver aquí algo también, ¿no? Esos son los problemas de la investigación aplicada y de cómo estamos recibiendo la información. Tratamiento, tienen ustedes, a la izquierda para ustedes, tratamiento con diclofenaco. Diclofenaco sin protector, úlcera gástrica. A la derecha, diclofenaco con omeprazol, úlcera yeyunal. Entonces, la opción de eliminar los efectos secundarios está, pero mejor sería racionalizar la prescripción solo cuando es necesaria. Más ilegibilidad. No presento los nuestros porque podían reconocerse, pero aquí tienen ustedes errores, ¿no? 4 unidades de Humalog, 44, entienden. Punto 4, pero ahí es 4, ¿no? El punto no se ve. Menos de 10 de vancomicina, menos de 10, pero es el signo menos, ¿no? Entonces, hay muchas propuestas, hay glosarios que nos orientan para tratar de... Está en el sistema de salud inglés y en el americano, el canadiense, el australiano, tienen estos glosarios donde instan a evitar algunas opciones rutinarias, como la U para poner unidad, porque se equivoca, porque no se puede equivocar, o IU, estos son para esos sistemas, para el idioma inglés, básicamente, ¿no? Esto es lo más extraordinario que he encontrado en cuanto a prescripción. No sé qué habrá prescrito este señor médico, no sé qué ha prescrito, 10 miligramos, ¿no? O sea, en todas partes se cuecen habas. Bueno, aquí no entendemos nada, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Las normas de salud, la norma de gestión de historia clínica, es que todo debe ser legible, no hay que tarjar, no hay que borrar, no hay que usar nada. Ahí están las prescripciones. No es nuestro, ¿no? Pero cualquier parecido o similitud no es pura coincidencia. Entonces, la propuesta es la prescripción computarizada, ¿no? Lo que decía, se prescribe por un medio electrónico y se dispensa con un robot. Tiene sus caritas felices, ya la posibilidad de equivocarse es menor. Esta propuesta de receta electrónica está formalizada y tratando de irradiarse, está documentada aquí como tiene efectos importantes, ¿no? Pero no solo la prescripción por la prescripción, sino la prescripción innecesaria, ¿no? La prescripción
al final de la vida, una prescripción, estos cócteles antineoplásicos, ¿no? O en las unidades de cuidados intensivos, la medicación innecesaria, el antibiótico de última generación, ¿para qué? ¿No? Aquí Arturo Aguande les recomiendo este libro que también está libre en la web, de qué cosa es lo que hacemos los médicos, ¿no? Cómo tenemos que tomar la decisión solos, con los pacientes, dialogando, con los familiares, conversando, está en el detalle. Recomendaciones para los pacientes, hay múltiples propuestas, y básicamente que conozcan, que sepan qué están tomando, que lo lleven consigo para que tengan, sobre todo los pacientes crónicos, que toman medicación de potencial riesgo y que tienen interacciones con otros. Todo se resume en evitar los errores si siguiéramos la información que tenemos en la pirámide de la evidencia, si pudiéramos encontrar los medicamentos o tener un listado de los medicamentos probados y comprobados, ¿no? Si existe diclofenaco, y lo digo porque soy reumatólogo y es de los medicamentos más antiguos, y si existe ibuprofeno, ¿para qué usamos Coxip? Si el efecto es el mismo, absolutamente el mismo. Y además los Coxip ya tienen el riesgo de los problemas cardiovasculares. No solo le doy en los ejemplos extremos, que tiene matices y que puede ser tema de discusión, pero solo para señalar que debemos buscar la mejor evidencia posible para evitar incurrir en errores por ignorancia en este caso, ¿no? Querido hacer un resumen apretado de un tema que es de permanente vigencia y que, como dije al inicio, se sigue incrementando. Muchas gracias.